fuente de la plaza real, entre fuegos artificiales, pobres de pueblo y palomas que nos ven pasar. Especiales Radiográfica. Parecía el cielo porque estabas conmigo. Todavía soy tu amigo, pero te deseo el bien. O lo que quieras, pero por lo que más quieras, no me pises los zapatos de piel. 18:06, 14:04, tarde noche fría. Usted puede estar disfrutando el vivo de este viernes o la reiteración del fin de semana. Te presté un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe. El área periodística, las tiras institucionales y los programas juntos para brindarle la mejor información y el mejor análisis. Era una mentira para robarte un tal vez. Él fuera Hoy con un tema sensible, fuerte, potente y profundo. por primera vez. Puedo resumir un poco, porque todo lo que toco se rompe. Una región que desde estas latitudes puede evaluarse como pequeña, incide sobre todo el planeta y define alineamientos. Por eso hemos dicho que este partido entre Palestina e Israel es un partido de nivel internacional. Puedo presumir de poco, porque todo lo que toco se rompe. Presencias importantes en el estudio para analizar el tema. Ahora las vamos a presentar. Les cuento que en los controles está Julián Pelliza. En la producción, Camila Cattaneo y Ale Vargas. Les habla Gabriel Fernández y así arrancamos. Desde el sur del sur y para todo el mundo, transmite Radiográfica FM 89.3. Soy Palestina, sola me encuentro en la batalla. Todo el mundo me ve y todo el mundo se calla. Tengo miedo y me dan hasta escalofríos. Murieron mis jóvenes, mueren todos mis críos. Sigo sufriendo, sigo sola en esta lucha. Pido ayuda a gritos, pero nadie me escucha. Vengo a protestar, perdón si le molesto, pero ¿qué he hecho yo para merecerme esto? Sufro y lloro, pero la situación 21507456, WhatsApp 15 23 087945. Piedras no puedo, estoy harta de sufrir, harta de esta guerra, harta de ver a mis hijos debajo de la tierra, pero mis hijos son fuertes. Natalia Falabella, bienvenida a la gráfica, bienvenida a este especial. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Radiográfica. Este espacio siempre es un placer venir. Fátima Mazuma Redas, como siempre, en el aire del 89.3. Bienvenida a este especial. Salamu alaikum, muchas gracias. Bueno, como siempre, muy contenta de estar participando de Radiográfica, que ya es mi casa. Es tu casa. ¿Por qué Palestina? ¿Por qué es trascendente para los que habitan la zona, pero también para el mundo? Bueno, en principio tenemos que puntualizar que hoy es el Día Internacional de Palestina para nosotros los musulmanes. Estamos en Ramadán, el 9º mes del calendario islámico. Y es de suma importancia por lo que está pasando Palestina, principalmente porque es un país que sufre una opresión constante y como musulmanes nosotros tenemos la obligación de alzarnos en contra de la opresión. Bueno, voy a darle la palabra un poquito para que hable Natalia. Dale, y nos comente adelante. También. Bueno, como decía Vale, hoy es el Día Internacional del Quds, que es un día en realidad instalado por el líder de la Revolución Islámica de Irán, Imam Khomeini, un poco para poner en agenda, al tope de la agenda del mundo islámico, la cuestión palestina, ¿no?
y solidarizarnos todos los musulmanes en este día, no solo con el tema palestino, sino con todos los oprimidos del mundo, ¿no? Nosotros decimos que el Día Internacional de Al-Quds de Jerusalén, de Palestina, en realidad también es un movimiento internacional de liberación, no solo de Al-Quds, de Jerusalén y Palestina, sino de todos los oprimidos que luchan contra la opresión, ¿no? Para explicarle a los que están escuchando y tienen dudas, ahora vamos a presentar a un amigo realmente trascendente para comprender lo que está pasando. Si tuviéramos que explicarle a los amigos que están escuchando y no conocen la historia de la zona, ¿qué pasó allí? ¿Quién vivía allí? ¿Qué pasó en el 48? ¿Cómo se instaló un estado donde ya había personas? ¿Por qué no le cuentan brevemente a quienes están escuchando y dicen, no, pero bueno, esto es otra situación? Mira, la zona que se le dice en conflicto israelí-palestino, en realidad hasta el año 1948 fue una zona de paz, de convivencia de todas las religiones, de convivencia fraterna. Históricamente era una zona que no había tenido conflictos bélicos, ¿sí? Si bien había habido distintas ocupaciones, entre esas el colonialismo británico, sí, que había estado empezando a generar esta división que después terminan logrando con el proyecto del sionismo internacional que se instala lo que se llama el Estado de ocupación, nosotros decimos el Estado de ocupación israelí, la entidad ocupante. Hasta ese momento no había habido grandes conflictos, ¿sí? Entonces, a partir del año 48, que desde la visión palestina nosotros históricamente recordamos como la Nakba, que quiere decir la tragedia palestina, en donde más de 3 millones de palestinos son expulsados de su tierra, son expulsados a abandonar su tierra y que todavía aún hoy viven como pueden en condiciones de refugiados en distintos países, digamos, limítrofes a lo que sería el territorio de la Palestina histórica. Y los que se quedaron, y que todavía reclaman su derecho al retorno, que es un derecho humano, digamos, dentro de lo que es la Carta de Derechos de Naciones Unidas está consagrado el derecho al retorno, y ese derecho al día de hoy sigue siendo vigente y es el que reclaman no solo los palestinos que viven y que quedaron en condiciones tremendas dentro de lo que es la poca territorio, digamos, que se llama Palestina, que vendría a ser Gaza y Cisjordania, sino que además los hijos de esos palestinos expulsados al día de hoy reclaman ese retorno, ¿no? Entonces, esto que tiene que ver con lo que hoy vimos con las marchas del retorno, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con esa historia, con esa ocupación de una nación. Y le han dejado un territorio limitado. Una nación. Claro, una de las cosas, escribí hace tiempo un texto que se llamaba Qué pequeña es la franja de Gaza, donde han acorralado a un pueblo que tiene derecho a su región, a su zona. El 85% del territorio fue ocupado. Directamente el 85%. Y dentro de lo que es Franja de Gaza y Cisjordania, 4.700.000 palestinos viven en condiciones profundamente infrahumanas. No tienen acceso a su mar, no tienen acceso a su aire, no pueden producir absolutamente nada porque les queman los olivos, porque no los dejan pescar, están en constante ataque constante, permanente y violación de sus derechos, ya, digamos, una ocupación, obviamente, por medio de masacres, limpieza étnica, apartheid. Son muchos crímenes de lesa humanidad juntos en una, digamos, nosotros decimos, y nuestra visión es que no hay nada como Palestina. Ningún país, ninguna nación ocupada ha tenido tal cantidad de crímenes de lesa humanidad sumados ante los ojos del mundo, ¿no? Y que ahora está empezando como el mundo a despertar y a tomar la causa, estamos viendo, pero que en realidad desde el año 48 viene sufriendo todo tipo de masacres, atropellos y violación a sus derechos. بغيتكم غير تقولوا لي الدم ديالي شحال كيسوى ياك حنا خوت ياك المؤمنين اخوه بكيت بالدموع 18:14 y le damos la bienvenida al Sheikh Mohsen Ali aquí a Radiográfica, aquí al estudio Patrick Rice. Bienvenido, Sheikh. Buenas tardes, salam, un saludo para todos ustedes, los saludamos con el saludo del Islam, deseándoles salam, que la paz de Dios sea con todos ustedes. A ver, ¿cuál es la mirada del Islam sobre el conflicto en particular? ¿Cuál es la mirada, no en este caso en general, aunque le involucre por supuesto, sino sobre la situación que viven los palestinos?
Es una mirada de preocupación. El Islam nos enseña a vivir en paz. Nos dice que la paz viene de Dios y que es un estado que tenemos que lograr, pero no podemos olvidar que la paz es hija de la justicia. Recién escuchaba los datos que daban acá las hermanas y más de la mitad de la población de Gaza no tiene acceso al agua potable. Cuando decimos que no pueden pescar, no es porque no tienen como los bolivianos salida al mar. Tienen salida al mar, pero cada vez que salen con un pequeño botecito. Pero esta es la verdad para que la gente se lo grafique. Y quieren salir a pescar, las torpederas, las cañoneras israelíes los bombardean, ¿sí? Los matan, no les permiten pescar siquiera. Yo llevo en mi retina la imagen de una grúa enorme, de unos 30 metros de altura, del otro lado de la Franja de Gaza, portando una vaca viva para pasarla por sobre el muro del apartheid para que los palestinos puedan sacrificarla y así comer. Hay países donde la guerrilla hace túnel para pasar armas. Acá los palestinos hacen pequeños túneles a través de ese muro de apartheid y de vergüenza para que desde Egipto por ahí les pasen una hogaza de pan. Pero esto es así, es pan, están pidiendo pan. Surge la pregunta ante la narración veraz de lo que están diciendo. La pregunta sencilla, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el proyecto de Israel para la zona? Bueno, es un proyecto perverso, pero yo quiero decir, primero hay que acabar con un mito, esto de que musulmanes y judíos se odian. Todo el mundo rescata la España del Andaluz, donde a través de la Escuela Traductora de Toledo, por ejemplo, pudimos tener acceso del original griego al árabe y de ahí al castellano, de los textos de Platón, por ejemplo. Bueno, fue una época de oro para la Edad Media, ¿sí? Donde, qué sé yo, Granada era una ciudad asfaltada cuando en Oxford llovía y se encargaba. Claro, ahí lo dice Luce López Baralt en un trabajo muy bueno que tiene. Pero hay un antecedente de eso, que es la Medina del Profeta, donde estaba llena de judíos que estaban esperando justamente la aparición de un profeta, y los musulmanes y los judíos convivieron sin ningún problema. Y así lo hicieron en Palestina durante 1400 años hasta el advenimiento del sionismo. El advenimiento del sionismo provoca una expansión primero el enquiste allí en la Palestina histórica de un estado artificial, una punta de lanza, militarizada, extremista, racista, genocida, son todos apelativos que le caben porque son cuestiones que está haciendo. Recién Natalia hablaba de la cantidad de crímenes de guerra que comete Israel, pero tenemos que decirle a la gente que están sostenidos en el tiempo. No es que vos estás manejando y un tipo te mira mal y te bajás y te pegan un bife y vos le pegás al otro. Acá hace 70 años que están violando a las mujeres, 70 años que están destruyendo las casas, 70 años que están ocupando los territorios, están encarcelando niños. Cuando decimos, bueno, hay 700 chicos encarcelados, hay que ver las fotos y los videos de los chiquitos de 4 a 7 años que están siendo encarcelados, que son hijos de mártires, nietos y sobrinos y hermanos de mártires, y que se dan cuenta que lo único que queda es resistir la ocupación para traer sobre ellos la mirada internacional y ponerle un freno a esta barbarie. Hoy el mundo se está dando cuenta. Israel es un estado expansionista, nazifascista, que incumple, desoye y se mofa, se burla de las resoluciones de Naciones Unidas. Puede hacerlo por el respaldo de OTAN y de Estados Unidos, ¿no? Claro, porque como decía acá un político argentino, la fuerza es el derecho de las bestias, y ellos están apoyados, no en la razón, no en el derecho internacional, sino en el poderío económico militar que les brinda la potencia terrorista número 1 del mundo, hay que decirlo con todas las letras, que es los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no es cierto? Los principales responsables del terrorismo en todo el mundo. Para entender qué es Israel y el peligro que tiene para la humanidad, hay que entender lo que pasó en Argentina con las dictaduras. ¿Quiénes le vendía las UCI, las ametralladoras al ejército de Videla para reprimir al pueblo, para secuestrar? ¿Quién entrenaba a los militares con las técnicas de tortura? ¿Quién le está vendiendo hoy? ¿Quién ha vendido a la República Argentina 3 millones de balas? ¿Quién le vendió las lanchas? ¿Quién le vendió los drones para tirar gas en las manifestaciones? ¿Quién está asesorando y entrenando a nuestras fuerzas de seguridad para reprimir las protestas populares? ¿Quiénes son los que están, no sé si han visto hoy, yo lo vi hoy, me enteré con gran preocupación, los Unimog, esas unidades móviles de guerra, esos camiones, con el logo israelí, soldados israelíes por la capital federal?
Desembosadamente. Sí. Y esto no es una cuestión de Argentina nada más, desgraciadamente, con el plan Cóndor y el plan para las Américas y la escuela de las Américas y todo eso, Israel fue la responsable de sostener militarmente a todas las dictaduras de Latinoamericana de las décadas pasadas, ¿no? Estamos en el especial Palestina y les voy a preguntar cuál es el planteo. Hoy mencionabas al imam Khomeini. Algunos investigamos bastante también, mira, cuánta ligazón con el tema. En Sur, cuando estaba en Sur, escribí una falsa doble sobre el pensamiento de Khomeini a raíz de su fallecimiento. Mira la situación, ¿no? Había compañeras periodistas de origen judío que lloraban. Me decían, ¿cómo pudiste escribir esto? Y yo decía, pero si es un buen planteo el que está haciendo, un planteo tercerista que los argentinos conocemos. Lo digo sinceramente, nunca vi nada que fuera objetable. Y sin embargo había una especie de prejuicio alto, muy fuerte, en los compañeros de origen judío, y Khomeini no involucraba a los judíos de algún modo, diciéndole los vamos a combatir. El Islam, no decía nada de eso. Yo no encontré nada de eso y he leído de arriba abajo los discursos, los planteos que ha realizado. ¿Qué pensaba Khomeini de todo esto? Mira, Khomeini, nosotros recién estábamos analizando, ¿viste? Porque la verdad es que lo que vos decís del prejuicio es tan fuerte, ¿no? En los compañeros de la lucha social también, en la justicia social, en los barrios. Uno trata de desmistificar y hablar, y cuando le decís, vos estás opuesto a esto, por ejemplo, y le nombrás algunos postulados de Khomeini, dicen, no, es espectacular. Cuando decís Imam Khomeini se quedan como que es tal el prejuicio tan fuerte. Sí. Nosotros hicimos una selección, hay un llamado de él a los oprimidos del mundo, que es un llamamiento que es muy... seleccionamos una partecita, pero dice, oh oprimidos del mundo, oh musulmanes y naciones musulmanas, levántense y luchen por vuestros derechos con uñas y dientes. No os preocupéis de la ruidosa propaganda de las superpotencias y sus títeres. Expulsad a los malvados mandatarios que entregan los frutos de vuestro trabajo a vuestros enemigos y a los enemigos del Islam, y permitid que los sectores leales y comprometidos se hagan cargo de los asuntos nacionales. O sea, ese es el arranque de un... Bueno, él tiene varios escritos, esto pertenece a su testamento político, que es el legado que él deja, pero en realidad el imam Khomeini tenía una visión revolucionaria. Nosotros decimos del verdadero Islam, ¿no? Porque uno dice imam Khomeini, pero ¿cuáles eran las fuentes de imam Khomeini? Justamente eran el Corán, la tradición, las enseñanzas del profeta. Podemos resumir el Islam político en este axioma del imam Ali: para el tirano tienes que ser enemigo y con el oprimido solidario. Un ayudante no para oprimir ni ser oprimido. O sea, no es que no oprimir y ponerla no oprimir ni ser oprimido. Y eso es una parte del legado político del testamento del imam Khomeini, pero nosotros nos acordamos del profeta cuando manda un gobernante a Egipto y lo manda, entre otras cosas, con esta premisa, entre tantas otras cosas. Y Gabriel le dice, vos vas a gobernar sobre un pueblo, fuera, no en el horario, fuera de tu horario de trabajo. Fuera de tu horario de trabajo debes establecer una hora diaria para escuchar las demandas del pueblo. Permíteles expresarse libremente. Eso sí, asegúrate de una cosa: que no esté presente la policía ni los militares para que puedan hablar con total libertad. Eso es el Islam que molesta. Totalmente. Eso es el Islam del imam Khomeini. Y el imam, discúlpame, Moxen, pero tiene que ver con lo que vos estás diciendo. El santo profeta, la paz sea con él, decía: una persona que oye los gritos de ayuda de un musulmán, una persona no musulmana, ¿no? Pero que no responde, no es un musulmán. Claro. Y ahora, ese es el ¿por qué la esencia. Disculpame, porque esto es importante, mirá. Acá se refiere al musulmán, cuando un musulmán grita en ayuda, el otro tiene que ir en su socorro. Pero el profeta dijo, no es musulmán, no es un musulmán, no es musulmán el que se acuesta a dormir con su estómago satisfecho. ¿Y qué pasa, Valeria? Y no su sabe vecino tiene hambre. Su vecino tiene hambre. Entonces le preguntaron cuál, el de la derecha o el de la izquierda, porque como dijimos, en Medina vivían judíos también. Sí. Y cristianos. Entonces le dicen, el de la derecha o el de la izquierda. Y él dijo, 40 para la derecha, 40 para la izquierda. No me vengas con que es musulmán o que no es musulmán. Vos te vas a comer. No, además la utilización del concepto para la definición del ser humano
en general es tradicional en todas las culturas. Aquí en el interior se le dice, supuesto. atendeme a este cristiano. Sí, 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 Exacto, tal es la cual. visión comunitaria también, ¿no? أنا اللي قلبي حزين yo soy Palestina أنا فلسطين necesito ayuda فينكم يا مسلمين. Es inevitable ir sobre un interrogante público, masivo, aun cuando, por supuesto, esté resuelto dentro del análisis que vienen realizando. ¿Por qué aparece yihadismo? ¿Por qué aparecen organizaciones que dicen reivindicar al Islam y proceden de un modo violento? ¿Qué interpretación hacen ustedes? Es un fenómeno que tiene que ser estudiado con detenimiento. Estos yihadistas tienen un componente que es múltiple. Hay algunos, no nos olvidemos que el mundo árabe y el mundo islámico desgraciadamente viene de 500 años de opresión otomana, donde estaba prohibido enseñar a leer y a escribir, por ejemplo, y cuando se sacuden el Imperio Otomano le caen las colonias encima, Francia, Inglaterra, ¿no es cierto? Recién en la década, hacia la mitad del siglo XX, comienzan a haber algunas luces de libertad, de erigir sus propios gobiernos, por lo cual en ese sentido es un pueblo que tiene que evolucionar. Ese pueblo aún tiene un componente que es fácilmente manipulable, ¿sí? Y son captados para decir que, por ejemplo, a muchos yihadistas se les decía que estaban luchando contra Israel cuando estaban luchando contra el ejército sirio en el 2011. Claro. No sabían dónde estaban. Pero la gran mayoría del componente terrorista son mercenarios. Los hay de Irlanda, los hay de Argentina, desgraciadamente, sí, de España, de Noruega, de Francia, de Egipto, de Italia. Más de 22 países, Moxen, decían. De nacionalidades de más de 22 países se encontraban. Claro. Y que están los documentos donde Israel les paga la mensualidad para que ellos luchen en su nombre. Siempre me pareció el modelo Al-Qaeda, me pareció el modelo AAA en la Argentina. Bueno, se hacían pasar por peronistas para matar peronistas. Justamente. Bueno, es el cipallo. Uno no entiende. ¿Hubiese sido posible la explotación inglesa en la India de no haber existido los cipallos, por ejemplo? Bueno, y acá ocurre lo mismo. Son idiotas útiles algunos y otros no son idiotas, sino que son verdaderos terroristas y mercenarios. El mundo islámico los está venciendo. Hoy Siria es el ejemplo más grande. Israel se da cuenta que está perdiendo en todos los campos, en lo cultural, en lo militar, en lo político, en lo moral. Se erigían como un ejército con moral, como una democracia, y no tienen nada de eso. Y la gente ya se está dando cuenta y están perdiendo batallas a diario. El Islam verdadero es lo que dijimos nosotros, el compromiso con el prójimo. Le preguntaron al profeta, a Jesús le decían, ¿quién va a estar a tu derecha, quién a tu izquierda? Y al profeta le dijeron, ¿quién es la mejor persona? Y dijo, quien más beneficia a su prójimo. No dijo el tipo que está rezando, que está arrodillado, el que ayuna. El que más sirve a la gente, el ¿no? que más Realmente sirve a la gente. Y el más amado por Dios, el más amado por la gente, dijo. ¿Y cómo se es amado? ¿Robando, asesinando, violando o ayudando, tendiendo la mano? Eso es el Islam, eso es lo que queremos que se sepa del Islam. Desgraciadamente, yo no sé si por fortuna o no, los países árabes e islámicos están sentados en un mar de petróleo, recurso no renovable, y están en un territorio llamado Oriente Medio. Y se llama Oriente Medio porque está el Oriente Lejano, y en el Oriente Lejano está China, que es el principal tenedor de bonos de la deuda externa norteamericana. Hoy por hoy prácticamente ya la primera economía del mundo, con un ejército encima muy poderoso, con mucha población, y la guerra que se viene para la colonia o el imperio occidental va a ser con China seguramente. Entonces tienen que ocupar los territorios y los recursos naturales y energéticos que tiene el Oriente Medio. Para eso están utilizando la táctica que utilizaba Goebbels en la Segunda Guerra con los judíos. Los mostraba como tipos que no tenían nada que ver con la Alemania, que eran perniciosos, y a nosotros nos muestran como ensabanados que hay que reeducar, sí, que tienen, como Argentina, que dicen que tiene que ser gerenciada desde afuera. ¿Te acuerdas? Vos y yo tenemos edad de eso. Lo hemos escuchado, desgraciadamente. Bueno, ahora también, un poco bueno, se está sí, ahí llegó el ¿no? fondo para organizar nuestra economía.
Y bueno, la propaganda internacional ayuda a todo eso, a justificar estas intervenciones, pero los mató la tecnología. Una cosa era Israel, todo se sabe la matanza rápidamente de Cana en el 82, y aquí en estamos. todo eso. La cantidad de masacres que han... Sí, y otra cosa se está registrando con una camarita de celular lo que sucede y mostrarlo al mundo, ¿no? Exacto. Los está matando. Creo que la situación es tan grave que ni siquiera va a haber guerra. Creo que el poder disuasorio de la alianza chino-rusa va a ser más importante, que no le va a permitir siquiera a Estados Unidos llegar a lo que está previendo. Veremos eso. Pero sí les voy a preguntar, hablando de política internacional y de multilateralidad, porque de algún modo estamos hablando de eso, por algunos argentinos célebres. Dentro de un ratito vamos a ver cómo la Argentina aborda el tema Palestina, cuál fue la posición del gobierno anterior, cuál es la posición del Vaticano, cuál es la posición del gobierno actual. Todo eso en la gráfica, en este especial que nos acompaña tanta gente. Vamos a mencionar los saludos antes de ir a la pausa para no dejar a los amigos que están escuchando el 89.3 por fuera. Lucio Pedro Averastain Ponte, Úrsula Asta, María Pía Chiesino, Pablo López, Ayelen Magnín, Martín Bravo, Alberto Félix Fernández, qué periodista, Fátima, Jorge de Diago, Norma Mandarino, Juancho de Córdoba, Santiago Muñoz, Pablo Federico Martinelli, Camila Cecilia Contigiani, son algunos de los amigos que están saludando. Claudia Chao también está presente, además nos ayuda en la difusión. Y quiero mandar un saludo especial a Alicia Ester, que nos ayudó a diseñar el aviso que prologa este programa. Hermoso aviso, muchísimas gracias. También le damos nosotros porque la verdad que refleja el espíritu Alicia Ester este creo programa. que es de Mar del Plata. Es de Mar del Sí, Plata y hace un gran servicio a la comunicación. Un saludo siempre. y a Ayelen Magnín, que escuchamos ahí, también le mando un beso, que nos conocemos y bueno. Adrián Beso Nicolás enorme. Berrospio, Oscar Osvaldo, Ana Ferrandino, Juancho de Córdoba, Bruno Rosso, Luis Zupa, Héctor Yasprisa, Ariel Zulu. Son algunos de los amigos que están saludando, se hacen presentes en este programa. Pueden opinar, pueden decir lo suyo. Estamos en el 1523 087945, una pausa. Quiero dormir pero el sueño no se concilia. Antes hubo días felices y noches sin vigilia. Hubo un lugar previo a toda esta desidia. Mi hogar, mi libertad, la cuna de mi familia. Mi pueblo vivía en paz, tenía la seguridad de crecer y convivir con otra colectividad. Nuestras tierras construyeron su libre albedrío. Recibieron... Gran trabajo de producción de las amigas que están aquí presentes y de Camila Cattaneo. Aquí está Natalia Falabella, aquí está Fátima Mazuma Reda, nuestra compañera Valeria, de todos los sábados. Un día pudimos verlo. Miles llegaban y llegaban otros mil, reclamando nuestras tierras y poblados para sí. El lugar donde nací se ponía oscuro. Ellos buscaban crear un estado judío puro. Un muro se extendía por Europa y era el fin de millones de personas. 1834, Sheikh Mohsen Ali. ¿Qué vale la pena decir y no ha dicho todavía? ¿Qué es lo que cabe, antes de ir cerrando determinados tramos del programa, señalar para la gente que está escuchando y dice, bueno, me voy a adentrar en esta cuestión? Son 70 años, te imaginas que para decir es mucho. La selección argentina no fue. A nuestro pueblo se le dice que no fue por las amenazas. La selección argentina no debe jugar en Israel porque Israel tiene 11.000 presos palestinos sin proceso judicial en sus cárceles. La selección argentina no debe jugar en Israel porque Israel tiene 400 niños entre esos presos. La selección argentina no debe Israel porque Israel tiene más de 250 ojivas nucleares declaradas. No debe jugar en Israel porque Israel no tiene un mapa serio para presentar, no tiene fronteras definidas, porque todos los días roba 100 metros más de tierra. No debe jugar en Israel porque se presenta como una democracia y no tiene constitución. No debe jugar en Israel porque envenena el agua de los palestinos. No debe jugar en Israel porque están los videos de cómo torturan, pegan y encarcelan a las mujeres, a los ancianos, a los niños. No debe jugar en Israel porque Israel es responsable de las matanzas de Cana, de Der Yassin. No debe jugar en Israel porque desoye e incumple todas las órdenes y las resoluciones de Naciones Unidas. No debe jugar en Israel porque Israel es el Estado que provee de armas a las dictaduras de casi todo el mundo. No debe jugar con Israel porque Israel patrocina, financia, entrena
y es apoyo logístico del terrorismo internacional. De hecho, los hospitales de campaña en la frontera de Israel con el ente sionista que está ocupando Palestina con Gaza y con Siria atienden a los terroristas, por ejemplo. Y no debe jugar en Israel porque Israel ve que su tiempo se está cortando, y de esto me hago responsable yo personalmente por lo que digo, y está enviando a otros países, el caso de Argentina, en la Patagonia, nuestra querida Patagonia Argentina, donde hay 32.000 ex soldados o militares que terminan de cumplir el servicio militar obligatorio, vienen a nuestro país y, según relata el diario La Nación, ya no la mezquita Tauhid, ni Valeria, ni yo, ni Natalia, entre comillas, se enamoran de la Patagonia y, entre comillas, eligen quedarse a vivir acá. Punto tal que uno va al sur y ya hasta los colectivos tienen atrás, donde la salida, no solamente la palabra salida o exit en castellano, sí, sino que la tienen en hebreo, y en los restaurantes están las listas de comida en hebreo, y hay campos a los cuales no se puede entrar, que son propiedad, otra vez entre comillas, de esta gente, cosa que nos preocupa mucho. Lo mismo está ocurriendo en la Patagonia chilena. Israel, no el pueblo judío, nosotros tenemos que ser conscientes de esto. Cristianos, primero somos hermanos en la familia humana, y cada ser humano es por lo que vale, por lo que hace, lo que vale por lo que hace, por la conducta que tiene, incluso por su ética y su moral. El problema no es con los judíos. Nosotros hemos dado conferencias con hermanos judíos, argentinos y no argentinos, rabinos, laicos, creyentes y no creyentes. El sionismo es un peligro para la humanidad y nos quieren hacer creer, especialmente a nosotros los musulmanes, que somos semitas, que por oponernos al sionismo somos antisemitas y nos presentan como tales. Una pregunta más, Sheikh. ¿El Papa, qué balance hacen de la gestión de Francisco al frente del Vaticano? Si hay que mirar el vaso, no hay una mitad llena y una mitad vacía. Está 3/4 lleno el vaso de Francisco. Se ha mostrado como un hermano. En nuestra mezquita tenemos un olivo que hemos plantado el Sheikh Abdul Karim, él y yo. Lo conocí sí. Justamente un olivo, ¿no? Yo lo fui a ver cuando era obispo acá de Buenos Aires, y el tipo, perdóname que te hable así, nos hacía sentar en unos sillones súper cómodos y él se sentaba en una sillita de mimbre. Siempre fue humilde, con una gran conciencia social, sensible al dolor del prójimo, conocedor de los problemas que está sufriendo Palestina y por correlato también el pueblo argentino, y está obrando y está mostrándose como un hombre de Dios, hacedor de paz. Su investidura, por ahí, esto es una cuestión personal mía, lo inhibe de tener palabras más fuertes o actos o gestos todavía más definidos, pero tiene las cosas muy en claro, sabe quién es quién en el plano internacional, y bueno, trabaja en consecuencia. Aparte es un gran promotor del diálogo interreligioso. Quien le habla pudo estar 2 veces en el Vaticano, en Castel Gandolfo, participando de encuentros mundiales islamo-cristianos, promovidos por la Iglesia, y acá en Argentina tiene un correlato, una realidad que se lleva a cabo. Si bien hay un sector de la Iglesia que está muy influenciado por el lobby sionista en Argentina, que nos presenta como cucos, no, con estos no habla, Dios nos va mostrando el camino, y desde hace un par de años ya estamos trabajando codo a codo, qué sé yo, acá cerca con Paco Oliveira, de Cura de Opción por los Pobres en la Isla Maciel, por ejemplo, y con tantísimos otros hermanos, ¿no? Estamos muy agradecidos a Dios. Y lo último que digo para cerrar, por primera vez en la historia de la República Argentina, coincidió hace 2 años atrás la fecha, el natalicio de Muhammad, el profeta del Islam, con el de Jesús en Navidad. Y los musulmanes compartimos el pan, el rezo, la comida y las súplicas en la iglesia San Cayetano. Un hecho histórico que no se había dado nunca, lo que muestra la excelente relación que tenemos con nuestros hermanos curas. Sheikh Mohsen Ali, gracias por estar aquí en este especial. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga. La única manera, como aquel muro en Europa del que sirven las barreras. Porque están mis hermanos encerrados en su casa. Porque el bloqueo, porque el hambre en la franja de Gaza. Porque el desabastecimiento adrede en la cantera. Porque muere un enfermo esperando en la frontera. Porque le digo a mi hijo que se esconda, responda.
rogando al cielo que no nos caiga una bomba. Suponga que estuviera en mi lugar en el... Especiales, Radiográfica, 89.3, www.radiográfica.org.ar. Que nos hacen venir a pique, yo hoy no duermo porque sueño despierto. Porque sé que en su momento en el medio del desierto habrá un oasis. Porque no todo es lo mismo, como miles de israelíes que no aprueban el racismo, como tantos en el mundo que el lamento escuchan, que no hacen oídos sordos y comprenden nuestra Ahora me lucha. van a tener que ayudar a traducir. Shukran, Gabriel, Mosen, Fátima, Shukran, Aybay. Gracias. Eso quiere decir. Muy bien, un fuerte abrazo a Alicia Esther. Un abrazo, una mirada, una melodía, un silencio. ¡Aire! Vos entendés. Radiográfica, FM 89.3. Radiográfica. Nos entendemos. Soy Palestina, sola me encuentro en la batalla. Todo el mundo me ve y todo el mundo se calla. Tengo miedo y me dan hasta escalofríos. Murieron mis jóvenes, mueren todos mis críos. Sigo sufriendo, sigo sola en esta lucha. Pido ayuda a gritos, pero nadie me escucha. Vengo a protestar. Cristina Fernández de Kirchner tuvo definiciones sobre el tema Palestina y hubo un reconocimiento del Estado generado por nuestro país. ¿Cuál es la evaluación que hacen y qué vamos a escuchar ahora? Así es, bueno, reiteradas veces la expresidenta Cristina Fernández se habló sobre Palestina, no solamente en la ONU y cuando hubo reuniones también relacionadas a las cuestiones económicas, que puntualizó sobre Palestina y sobre la importancia de su reconocimiento como Estado. Argentina se pronunció en favor del reconocimiento del Estado de Palestina, y ahora vamos a escuchar, es un audio del 2015, cuando hubo una serie de bombardeos a Franja de Gaza y un aumento de violencia por parte de Israel hacia los palestinos. Así que vamos a escuchar un audio en donde ella plantea justamente estar en contra de la violencia, ¿no? Nuestra inmensa solidaridad con todos los niños, las mujeres y todo lo que está sucediendo allá. La verdad que nos duele desde lo más profundo. Yo conocí Palestina, somos país que tiene embajada en Ramallah, en la capital del Estado palestino, y hoy tenemos un sacerdote con 29 niños discapacitados y unas monjas en un sótano de una iglesia en Gaza. Estamos hoy haciendo los trámites y estamos constantemente en contacto para que les lleguen alimentos, porque están sin electricidad, sin alimentos y sin víveres. Y son niños que el cura no quiere abandonar, porque son niños palestinos que además sus familias no los pueden recibir porque dicen que el cura los va a cuidar mejor, encerrados en un sótano. Dios ilumine, cualquier Dios ilumine, no se puede hablar de Dios y hacer esas cosas. Todo el mundo se calla, tengo miedo y me dan hasta escalofríos. Contundente, y ahí un poco en relación a todo lo que estaba hablando Moxen y comentaba Moxen con la cuestión de los curas, ¿no? Ahí en Palestina, curas cristianos que están en contra del genocidio, ¿no? De lo que está haciendo Israel, y ahí muy bien el planteo de Cristina. Y qué lejos parece, ¿no? Y esto fue en 2015. ¿Y qué pasa hoy? ¿Cómo ven la posición del gobierno de Mauricio Macri sobre la cuestión? Bueno, muy claramente desde que asumió Mauricio Macri, a partir del 1 de mayo, cuando abrió el Congreso, la primera sesión del Congreso, él puntualizó y dijo muy claramente que Argentina era un buen amigo de Israel
y lo demostró constantemente porque ha firmado acuerdos, fue el primer presidente que trajo en la historia de la Argentina al primer ministro Benjamín Netanyahu a la Argentina, justamente en agosto del año pasado. Se firmaron una serie de acuerdos, varios acuerdos, dentro de ellos hubo acuerdos en relación a todo lo que es la seguridad social. Se refrendó hace muy poquitito, en abril, se refrendó en el Congreso este acuerdo de seguridad social, que lo que plantea, y acá tiene un poco de relación a lo que comentaba Moxen recién hace un ratito, plantea justamente esto de mantener las pensiones sociales de los argentinos que viven en Palestina y de los israelíes que vienen a la Argentina, puntualmente al sur argentino. Entonces, acá se relaciona, promoción, ¿no? Es una promoción, claro. Es una promoción y es un incentivo de, bueno, vayan a poblar tanto las tierras israelíes como las tierras argentinas. No solamente eso, se firmaron acuerdos también de venta de armas, de venta de un software que justamente esto, Gabriel, es realmente terrible, el software Pegasus, que es un software de vigilancia social, y para poder implementarlo se permitió la reforma del Código Penal, el artículo 30 del Código Penal se tuvo que reformar para poder impulsar la utilización de este Pegasus, que es un software que justamente fue utilizado en México. Han desaparecido un montón de periodistas y han sido vigilados un montón de periodistas. Y esto también se ve, y es muy increíble todo esto, porque parecería como un cuento, un sueño, mal sueño, ¿no? Hace muy poco, justamente en el programa de Lucas Molinari a la mañana, en Punto de Partida, se le hizo una entrevista a un familiar de Lara San Juan, en donde comentaba que se había dado cuenta que lo estaban vigilando, justamente. Entonces, bueno, él se movió y logró justamente que la UTN pudiera verificar si realmente era eso o era algo que le parecía, digamos, ¿no? Esto de que era, digamos, vigilado a través del celular. Sí. Y se demostró que sí, y casualmente cuando se dan cuenta que es real esto de que los persiguen, digamos, que los estaban vigilando a través de algún software o a través de una computadora o algo, se dan cuenta y la misma computadora que estaba vigilando ese teléfono le mandó una serie de virus que terminó haciendo pelota básicamente la computadora de la UTN. Me quedo pensando, los servicios de inteligencia que contrata el Estado argentino, les paga el Estado argentino. Si son gobernados por otras naciones, operan en contra del pueblo argentino. Algo muy sencillo que sin embargo no se piensa. Estamos naturalizando que los servicios de inteligencia en nuestro país deben trabajar para algún interés externo, que damnifica al pueblo argentino, pese a que no se niegan a cobrar el salario estatal mensual que provee el Estado, contenido a través de la carga tributaria sobre el conjunto del país. Vale como denuncia, ¿no? Qué locura que los servicios de inteligencia argentinos trabajen para Estados Unidos y para Israel. Es muy fuerte, realmente. Es muy fuerte, y acá se demuestra la pérdida de soberanía que estamos teniendo, que está teniendo nuestro pueblo a partir de que llega Mauricio Macri al poder. No solamente pérdida de soberanía territorial, sino también pérdida de soberanía económica, la firma de este endeudamiento impresionante y sideral que se ha firmado. Justamente ayer estaban hablando de este préstamo impresionante. Esto no es gratuito. No es gratuito. Cuando se firma esta clase de acuerdos con el FMI, no son gratis. Y no es porque sí, y no es una casualidad. Les voy a hacer una pregunta complicada, pero no vamos a esquivarle el bulto a nada. Estamos charlando con Fátima Massú Marrera, con Natalia Falabella. ¿Hubo diferencias en el seno del pueblo palestino que perjudicaron la unidad para enfrentar este problema? ¿Hubo diferencias entre la OLP, Al-Fatah y Hamas? ¿Esas diferencias damnificaron la capacidad de lucha del pueblo palestino? ¿Cómo analizan esa situación que se fue viviendo en el orden político interno? Bueno, ahí nosotros tenemos una posición como bastante clara, ¿no? Respecto de la resistencia ante la opresión que sufre el pueblo palestino, en este caso la lucha armada, y bueno, que tiene que ver con una diferencia de principios.
¿no? Dentro del Islam, la lucha y dentro de lo que son los derechos humanos también está el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la defensa ante la ocupación, ante el ocupante. Para nosotros eso es un derecho legítimo del pueblo palestino, y esto tiene que ver con algunas, digamos, agrupaciones de resistencia en Palestina que se diferencian por ahí de la OLP o otras organizaciones que por ahí no están de acuerdo, ¿no?, con la lucha armada, sobre todo viniendo de organizaciones, como se les dice, religiosas, islámicas. Entonces hay una diferencia respecto de cómo encarar este conflicto, ¿no? Uh-huh. Nosotros creemos que es un derecho legítimo y lo apoyamos completamente, ¿no? Porque el Islam entiende que, como siempre te decimos, es un tema de derechos, ¿sí? Y de justicia, como decía Moxen. Entonces, desde el principio nosotros reivindicamos la recuperación total de todo el territorio palestino y el desmantelamiento del gobierno de Israel, con un referéndum, con el regreso de todos los refugiados, para que puedan hacer un referéndum y votar qué gobierno va a ser lo mejor para ellos, ¿no? Uh-huh. Y ante eso, la única respuesta que nosotros vemos, junto con el boicot, porque nosotros no creemos que el boicot sea malo, lo que creemos es que es insuficiente ante los imperios. O sea, el pueblo palestino está atravesado por una guerra imperial. Son los imperios del mundo que están masacrando a diario y usurpando una nación a un pueblo. Y eso es la cuestión, digamos. Entonces, ante eso, un boicot termina siendo insuficiente. Por eso reivindicamos la lucha, si querés, violenta, en el sentido de una violencia limitada, que es una defensa ante un ataque, ¿no? Y ante una opresión. En ese contexto nosotros estamos junto con organizaciones como podría ser en Líbano Hezbollah, que son resistencias. Una organización político-militar. Político-militar de resistencia. Que, digámoslo, no ha salido de la zona. Porque responsabilizar a Hezbollah, como se ha hecho disparatadamente aquí, de sí, atentados en territorio americano, se me ocurre un dislate con respecto a su movilidad estratégica y geográfica. Una pregunta más. ¿Qué harían si se logra un desembarco adecuado y un poder político adecuado con el actual Estado de Israel? ¿Cuál es la propuesta para el Estado de Israel? ¿Es su desmantelamiento? Sí. ¿Es su unificación? A ver, ¿qué es lo que piensan a futuro? Nuestra postura es la postura que reivindica el chiismo, ¿sí? Que es, el desmantelamiento de lo que es la entidad ocupante israelí, ¿sí? Uh-huh. Es el desmantelamiento. Es la desaparición. Pero no es que, con una voz, o sea, es el desmantelamiento, ¿sí? Tendrían que devolver todas las tierras ocupadas y el retorno de los refugiados. Ese es son los 3 puntos principales de la propuesta que nosotros acompañamos. No son los 2 estados, porque, y un ejemplo que siempre se pone es, si a vos te roban tu casa, ¿sí?, te masacran tu familia, te roban todo lo que tenés, y vos no le vas a dejar la mitad de tu casa para que haya paz al ladrón. Eso no es justicia. Justicia es que ese ladrón se retire, devuelva todo y sea condenado por crímenes de lesa humanidad, como está viendo en este momento. Entonces, para nosotros la paz es fruto de la justicia. Porque nosotros también queremos paz. Y de hecho el Islam reivindica la paz. Y todos los palestinos quieren la paz. Hemos ido bien a fondo, ¿no?, en este especial. ¿Qué quedó? Fátima, ¿te quedó algo que quisieras remarcar? Quedó, en principio agradecer a los oyentes. Agradecer también, hay mucha gente de la comunidad y oyentes que nos han mandado algunos mensajitos. A lo mejor al final podemos pasar algunos. Dale. ¿Qué queda por decir? Que hay que seguir informándose, que hay que informar con la realidad como corresponde, decir lo que realmente corresponde, que es la verdad, seguir informando sobre Palestina y sobre todo tener en cuenta lo que está pasando en Argentina y no permitir que Argentina se transforme en Palestina. Uh-huh. Porque si seguimos así, como vamos con todo esto que estábamos hablando recién, del Pegasus y demás, vamos a terminar como Palestina. Entonces hay que seguir informando y tener en cuenta lo que está pasando. Te vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Entre fuegos artificiales, pobres de pueblo y palomas
Jorge de Diago, gracias. Saludos desde Ecuador. Camila Osorio Domecq. ¿Qué otros saludos querían enviar de gente que está escuchando el programa? ¿A quiénes querían mencionar? Bueno, tenemos acá a Miguel Bognani, Beatriz Jalil, también a Vanessa Jalil. Tenemos también a Zainab Karam, que nos mandó una poesía preciosa que tal vez al final podemos ponerla. Estamos en el final, queda un minuto nada más. La podemos poner ahora y si no la vamos a escuchar mañana en el programa Feas, Sucias y Malas, que seguramente vamos a poner lo que no nos entró ahora, que Dale. fue un programa hoy. A ver, ¿qué es lo que le estás pidiendo al operador? Pregunta. La poesía de Zainab Karam, que la tenemos ahí. También a María Luz, que también nos mandó mensaje. Muchísima gente me está explotando el celular con toda la gente que está saludando. A ver, escuchamos la poesía. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Nakba. Paralizando las sombras, el núcleo del ultraje escupe su ira sobre la inmemorial progenie del desierto. Ha quedado esparcido el llanto del destierro, masacre olvidada, no vista, desoída. Han quedado los sitios a la espera del regreso. Porque todo lo que toco se rompe. Fátima Masum Marreda, Natalia Falabella, el Sheikh, muchísimas gracias por estar Muchas gracias a vos, Gabriel. Un placer. Un placer. Realmente. Que se dobla con el viento y se rompe. Julián Pelliza en los controles, Camila Cataño en la producción. Hacer deporte, pero era una mentira para robarte un tal vez. El fuera de juego era evidente y en la frente me escribí. Los saluda Gabriel Fernández y el conjunto del área periodística. Gracias por acompañarnos.